¿no? También vemos números de inflación importantes en los Estados Unidos y cualquier movimiento del precio del petróleo y de la gasolina le afecta al bolsillo del norteamericano, del estadounidense. Pero tenemos también elecciones en ese país. De lo que he leído, están bastante cerca lo que es Biden y Trump a nivel de popularidad. ¿Tienes algún análisis con respecto a Estados Unidos y qué podría pasar en Venezuela? ¿Estamos relacionados? Bueno, es indisoluble la unión o de alguna forma lo que sucede en Estados Unidos, la suerte de Estados Unidos determina de alguna forma lo que pasa en Venezuela. En nuestro caso, las elecciones se realizan el 28 de julio, en el caso de los Estados Unidos en noviembre, el primer martes de noviembre. Y será determinante en cuanto a lo que suceda acá en el tema del reconocimiento del nuevo gobierno en Venezuela. El nuevo gobierno o el gobierno reelecto, si es el caso, debe tomar posesión el 10 de enero. En el caso de Estados Unidos es el 20 de enero, pero ya sabremos el resultado en noviembre. Y sabremos un poco cuál va a ser el desarrollo de la política exterior hacia Venezuela por parte de los Estados Unidos. Parece que hay un convencimiento de que la estrategia de presión máxima y de que todas las opciones están sobre la mesa y de las sanciones, pareciera que Estados Unidos entiende que eso no ha funcionado. La administración de Biden ya ha hecho una revisión importante de esa estrategia. El Congreso de los Estados Unidos, el Comité de Política Exterior, de Asuntos Exteriores, ya hay digamos, pronunciamientos en torno a que las sanciones en el caso de Venezuela no han producido el resultado esperado. Pero bueno, si gana Trump, habrá que ver si esa política se va a sostener o si por el contrario volveremos. Yo no creo que a los índices tan altos digamos, de presión, pero seguramente veremos algo distinto con respecto a Venezuela, pero aún no está claro. En este momento Venezuela tampoco es una prioridad para los Estados Unidos, no está en el centro de la discusión de la política norteamericana. Seguramente será un punto a tocar por el tema del voto latino y demás, pero es una realidad que en este momento el centro de la discusión es otro. Los conflictos en materia geopolítica, tenemos otros que superan obviamente el interés norteamericano que el venezolano, que tienen que ver con lo que está pasando en el Medio Oriente, con la guerra entre Rusia y Ucrania, con una serie de dificultades en materia geopolítica que están muy por encima de Venezuela. Pero para Venezuela sí es importante, y lo que decía los Estados Unidos y el resto del mundo, estamos jugando como un ajedrez a 3D. Lo que pasa en un tablero afecta a los dos de abajo y es una situación complicada. Lo único que le queda a uno es plantear distintos escenarios. Para empezar, lo que tú dices es interesante porque las elecciones son en julio y se entregan en enero. Y allá hay un espacio importante a ver cómo se van a convivir entre oposición y gobierno en caso de que gane oposición, o también cómo va a ser esos 6 meses. Y también con las elecciones de los Estados Unidos. Entonces hay coyunturas importantes. ¿Cómo ves tú estos escenarios? Bueno, todo confluye, todo converge, es inevitable. Y en el caso venezolano hay un hecho importante, Pedro, para esos 6 meses que vendrían a partir de la elección, que es justamente lo que ha planteado el presidente Petro, trabajar por producir la paz política que supone acuerdos postelectorales que tienen que ver precisamente con el desenvolvimiento de la política en términos regulares, normales, volver a una política que sea guiada por el debate respetuoso y por el diálogo entre los distintos actores políticos, por el respeto mutuo. Si el 28 de julio la oposición gana, entonces, bueno, tendrá que haber garantías para quienes deben entregar el poder, que es el actual gobierno, el 10 de enero, y esas garantías hay que construirlas. No necesariamente en ese periodo de 6 meses posterior a la elección, inclusive hay que construirlas desde ahora. Pero si gana el gobierno, también tiene que haber respeto a los perdedores, no se lo lleva todo. Y tiene que haber garantías para quienes pierdan, para que puedan seguirse desenvolviendo en la política con naturalidad y puedan participar en las elecciones que han de convocarse el próximo año. Sí, estamos conversando con el analista político Giulio Cellini. Tengo que hacer una pausa, Giulio, y regresamos con ustedes aquí en Pensini con todo. Elisa Rego y Napoleón Pavón interpretan el tema Aférrate a mí, compuesto por Jason y Ann. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín.
Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Acontecer nacional.
en Pensini con Todo. De regreso con ustedes, y estamos aquí en Pensini con Todo, en Éxitos, y estamos conversando y entrevistando a Giulio Cellini, abogado de la UCAP, director de Law Consultancy y analista político. Bueno, tú estabas hablando de construcción de diálogo. Tú sabes que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha promovido durante muchos años ese diálogo tripartita entre empleadores, empleados y gobierno. Y se ha dado de alguna manera. Y en estos días ha habido una fuerte discusión sobre el aumento de salarios, pensiones, y ahí hay como una tranca, porque la ley del trabajo aquí es leonina, entonces lo están dando como bono, y entonces el bono no pasa a prestaciones, y se tendría que cambiar esta ley y votarla de alguna manera, que sea votada por voto. ¿Qué piensas tú sobre estas negociaciones? Bueno, creo que es muy importante porque por muchos años estuvieron suspendidas las negociaciones y el diálogo social entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Y enhorabuena, esfuerzos del Estado venezolano, esfuerzos de Fede Cámara a través de Jorge Roy, amigo en común, han producido una importante disposición a dialogar, y creo que esto es un asunto que es importante, ¿no? Y que revela también, Pedro, que el país ha tomado una senda distinta en la cual se ha entendido en la política, pero también en el orden social, donde entran obviamente los empresarios y los trabajadores, la necesidad de dialogar a partir de las diferencias y de entenderse, porque cuando no hay diálogo las cosas se trancan y las soluciones no existen. Y eso es parte de lo que tiene que volver en la política, y era parte con lo que concluíamos la idea en el segmento anterior, que era precisamente buscar, y eso, insisto, me gusta mucho el concepto que ha introducido el presidente Petro, lo dijo incluso frente a Maduro cuando vino la última vez, conseguir la paz política. Y luego planteó un camino para esa paz política, que lo planteó con el presidente Lula en una reunión que tuvieron semanas atrás, donde se produjera un acuerdo consensuado entre actores de oposición y actores del gobierno para garantías postelectorales. Y a mí me contenta escuchar, digamos, algunos candidatos, y particularmente lo ha venido planteando el embajador González Urrutia, que si él gana la presidencia de la República, él va a respetar a quienes entreguen el poder, va a respetar a todos los actores políticos, y yo creo que ese es el ánimo que el país está buscando. Venimos de años de confrontación que han desgastado a la sociedad venezolana, y que lo que han generado entre actores políticos es odio, es confrontación, que ha dividido incluso a familias completas. Entonces yo creo que los discursos que estamos viendo, por lo menos de algunos sectores, son interesantes, porque lo que buscan es precisamente promover la reconciliación que el país requiere, y eso hay que seguirlo promoviendo, y tiene que conseguir en el gobierno, que es el que tiene la llave obviamente para las grandes decisiones, tiene que conseguir en el gobierno una disposición real de dialogar y de llegar a acuerdos. Sí, a mí me ha gustado la posición con la que ha entrado González Urrutia a esta discusión política. Él dice: no soy de derecha, no soy de izquierda, está tratando de hacer pactos, muy acompañado con figuras importantes del país, muy amigo de Eduardo Fernández, por cierto, y está con él todo el tiempo al lado. Y Eduardo Fernández lamenta que no haya podido ser candidato, pero él sí ha estado detrás de buscar un pacto de unidad, como fue el pacto Punto Fijo. También tenemos a Joel Horta, que está proponiendo el pacto Trapiche, pero me parece que ese discurso más diplomático y, como dices, reconciliatorio, es algo que va a ser muy importante para el país. Sí, porque ya no estamos escuchando por parte de un candidato de oposición discursos extremistas, radicales, que lejos de contribuir en un ánimo, digamos, de conciliación, que es lo que el país requiere, más bien lo que genera son mayores barreras entre actores políticos, y un gobierno que siente que el costo político de salir del poder es tan alto, entonces se cierra más aún esa posibilidad. Entonces yo creo que el discurso del embajador González Urrutia viene a producir un cambio importante en la vida del país, porque es que estos discursos teníamos años que no los escuchábamos de digamos, por lo menos de alguien que esté en una posición de relieve tan importante como es su caso, que es el candidato de la unidad, y que además con ese discurso ha logrado incorporar en sus apoyos desde partidos como el MAS
hasta partidos, digamos, de derecha, ¿no? Sí, señor. Entonces ha podido reunir en torno a él a Bandera Roja, al MAS, a partidos, digamos, de izquierda, digamos, progresistas, tradicionales, pero también a partidos de derecha, partidos de centro, y eso revela un poco que su candidatura es precisamente la amalgama de la sociedad venezolana, que es plural, que es diversa, que es variopinta, y eso creo que es importante, o sea, promover, ya no promover más odio, ya no promover más confrontación, sino entender que el país es posible reconstruirlo todo, incluyendo al chavismo, porque el chavismo, digamos, el chavismo democrático, el chavismo que entiende que el juego continúa. Mira, como ha dicho el mismo Eduardo Fernández, le haría bien pasar un espacio en la oposición. Eso es sano también para la política, para restablecer sus bases, para reconectar con la gente, que el chavismo Correcto. se alejó de su gente, se alejó de sus bases, se desgastó como estructura política. Bueno, yo creo que eso también le haría bien pasarse un rato en la oposición, ¿no? Sí, tengo que hacer un paréntesis con una pregunta, que se sale el caso, pero ¿qué te parece a ti que en la nueva presidencia en Panamá dice que quisiera cerrar la frontera del Darién o controlarla de alguna manera? Ayer oí a Lila Vanorio, nuestra compañera, que ella decía que eso es un nuevo muro. En cierto sentido, claro que lo es, pero también hay que considerar las muertes, todo lo que ocurre en ese sitio, que parece un infierno, en serio, todos los animales, la muerte de los secuestradores, tráfico de drogas, tráfico humano. El tema es que nadie pasa por el Darién por gusto, Pedro, ni haciendo excursión, ni safari. Ahí la gente pasa porque la necesidad lo supera, ¿no? Qué buen punto. Sí. Entonces, obviamente, bueno, habría que ver bajo qué pretexto lo haría este nuevo presidente, que por cierto hay un hecho importante. Este presidente surgió sobre la base de un endoso, de un apoyo, porque quien iba a ganar la presidencia era Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, y no pudo hacerlo porque está condenado está señalado de corrupción, lo inhabilitaron, está recluido en la Embajada de Nicaragua, y él postuló a este señor pues que ganó la presidencia de Panamá gracias al apoyo precisamente a Ricardo Martinelli. Entonces, para que veamos también que la figura del endoso pareciera que no siempre funciona, pero en estos casos, en este caso particular, digamos, hay evidencia empírica de que es el caso. Ahora veremos cuáles son sus ejecutorias con respecto a Venezuela. Nosotros lo que esperaríamos, un país vecino, es que sea solidario con que Panamá hasta ahora no ha sido tan solidaria porque nos pide visa a los venezolanos para entrar allí, pero bueno, en todo caso que haya una política de respeto y de entendimiento a los migrantes venezolanos, aunque esperaríamos que no hayan más olas de migrantes y que Venezuela pueda enrumbarse hacia un futuro en el que más bien, lejos de irse la gente vuelva, ¿no? Mira, rápidamente, tenemos ya la imagen del tarjetón presidencial del 28 de julio. Maduro aparece con 13 partidos, Luis Eduardo Martínez con 6 partidos, Antonio Carri también, Edmundo González tiene presencia en 3 renglones, también aparece Daniel Ceballos 2 veces, José Brito 4, Javier Bertucci, Enrique Márquez, Benjamín Rauseo y Claudio Fermín en un renglón cada uno. Este es el tarjetón, pero ¿qué pasa aquí al 28 de julio si entre ellos se ponen de acuerdo, endosan, cambiaría ese tarjetón o ya el tarjetón está así, la gente tendría que acordarse? No, ese es el tarjetón definitivo, porque el plazo para que la foto y el nombre de los candidatos que sustituirían a otras candidaturas ya que estuvieran inscritas en primera instancia ya finalizó, por lo cual hasta el 18 de julio, 10 días antes de la elección, sí se pueden producir endosos de los votos que, si por ejemplo, no voy a decir ningún candidato, pero un candidato A declina a favor de una candidatura B, saldría el nombre del candidato A, pero los votos de ese candidato A irían al candidato B, es decir, se adjudicarían los votos siempre y cuando se haga antes del 18 de julio, es decir, antes de 10 días antes de la elección. Lo que sí ya no se puede sustituir es en la tarjeta electoral el nombre y la foto del candidato al cual se estaría, digamos, endosando los votos del candidato que declina. Sí. Pero bueno, es importante la comprensión de esta candidatura y particularmente la oposición tiene el gran reto, o la plataforma unitaria, los partidos que apoyan a González Urrutia, tienen la gran tarea de plantearle y de demostrar al país que un candidato que obviamente al día de hoy no es ampliamente conocido, pero viene en un proceso de conocimiento, la gente entienda que tiene 3 opciones para votar por él. Bueno, cada uno de los candidatos, todos tienen la necesidad de mostrar en un tarjetón que es tan amplio, donde hay tantos candidatos, obviamente dónde está su opción
para votar por ellos, ¿no? Muy bien, Julio, siempre un placer tenerte y muy buen análisis de todo, además con mucha altura política. Pues fíjate que una de las cosas que hablábamos era de que algunos de los candidatos o analistas políticos, todos que antes no voten, ahora todos están apoyando un proceso democrático. Eso es muy bueno, Pedro, gracias por hacer ese comentario, porque nosotros que tenemos años ya hablando de la necesidad de tener paciencia, de rescatar el voto, de sostener la ruta electoral, de que hay que crear canales de comunicación, de que hay que construirle garantías al gobierno para cuando se vaya. Todas esas cosas, a muchos de nosotros, a ti, a mí, a muchos nos criticaron porque decíamos que ese era el camino. Hoy, qué bueno, me alegra que todos los que nos criticaron en su momento y nos dijeron un montón de epítetos, hoy estén dándonos la razón, sosteniendo la ruta electoral, participando en las elecciones. Bueno, qué bueno que sea así. Y al final, bueno, todos en la misma ruta, que es que el país pueda decidir por mayoría cuál es el futuro que quiere, y eso es lo que queremos. Excelente. Como venezolano. Gracias, Julio Cellini, director de Law Consultancy. Bueno, ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con Todo.